Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios, hermanos, por favor, les ruego, abran sus Biblias en Marcos capítulo 14, Marcos en el capítulo 14, por favor, vamos a darle lectura desde el versículo 32 hasta el versículo 42. Marcos capítulo 14, versículo 32 hasta el 42. Vamos a leer la palabra de Dios de manera alternada, por favor. Yo leo el primero, usted es el segundo, y nos reunimos en el versículo 42. Puestos, por favor, de pie, por reverencia a la palabra del Señor. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Y no has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, y diciendo las mismas palabras, al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores juntos. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Padre Celestial, clamamos en esta hora por tu presencia entre nosotros, que tu Espíritu Santo, mi Dios, hable a cada corazón. Yo no tengo la capacidad, Señor, de predicar tu palabra, Señor, pero yo solamente pretendo ser un instrumento en tus manos. Ayúdanos, bendícenos en esta hora, edifícanos en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Yo no tengo ninguna duda de que este es uno de los pasajes más profundos y misteriosos de la Biblia. Este pasaje contiene cosas que humanamente no podríamos entender, ni tampoco explicar. Es el inicio, hermanos, del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Ese momento era el inicio de la consumación de nuestra salvación. Me parece sumamente importante la secuencia de los sucesos. Hay demasiadas verdades, hermanos, espirituales aquí. Y Dios quiera que sean de bendición para nuestras vidas en esta mañana. La palabra de Dios dice ahí en el versículo 32, dice: vinieron pues a un lugar que se llama ¿cómo? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Esto nos da, hermanos, un norte, nos deja ver que Jesús conocía este lugar, que sus discípulos sabían dónde encontrar a Jesús en algún momento dado. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, es decir, podemos pensar que era un lugar planeado, que era un lugar que habían escogido, no que solamente así iban pasando, dijeron: mira, aquí está bien para orar, y se metieron a orar ahí. No, dice: vinieron pues a un lugar que se llama
Getsemaní. En Lucas capítulo 22 y el versículo 39, mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Lucas 22, 39, por favor. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39 dice así la palabra del Señor. Y saliendo se fue, ¿qué dice ahí? Se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Era el huerto de Getsemaní, era este lugar un lugar favorito de Jesús. En Juan capítulo 18 y el versículo 1, mire lo que dice ahí también. Juan capítulo 18 y el versículo 1, por favor. Juan 18, 1. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había, ¿qué dice, hermanos? Un huerto. Y en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Era un lugar favorito de Jesús, era un lugar que Jesús había escogido para pasar tiempo con el Padre. Dice que muchas veces habían ido a ese lugar. Muchas veces Jesús, dice, se había reunido allí con sus discípulos. Era un lugar conocido para Jesús y para sus discípulos. Era un lugar favorito para Jesús. Este huerto de Getsemaní estaba ubicado en la ladera del monte de los olivos. Formaba parte del mismo monte. La palabra Getsemaní, hermanos, significa prensa de aceite, y probablemente este lugar era utilizado con fines agrícolas. Si usted recuerda, hay tres cosas que para el judío son muy importantes. Una de ellas es la vid, la otra es el trigo y la otra es la aceituna, el olivo. Era un lugar favorito de Jesús, pero probablemente en lugar había prensas para extraer aceite de las uvas, de las aceitunas, que se cosechaban en ese lugar. Quiere decir Getsemaní, quiere decir prensa de aceite. Pero vamos un poquito más profundo, no solamente del lugar, sino del por qué un lugar así. ¿Por qué un jardín de olivos? Mire lo que dice Isaías capítulo 53 y el versículo 5, por favor. Isaías capítulo 53 y el versículo 5. Isaías capítulo 53 y el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra, ¿qué dice, hermanos? De nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué un lugar de olivos? ¿Por qué un huerto de olivos? Bueno, la rama de olivos significa paz. Significa paz. Si usted analiza el logo de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, abajo, ¿sí?, tienen una ramita de olivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una organización que se encarga de la paz de las naciones. ¿Sí? Uno de sus trabajos es la paz. Pero entonces podemos pensar y podemos decir, hermanos, que fue especialmente en un jardín de olivos. Porque aquí Jesús estaba consumando nuestra paz. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra, ¿qué dice, hermanos? De nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Era un jardín de olivos. Pienso que
en este lugar reinaba una paz que te abrazaba. ¿Cuántos de ustedes han estado en un lugar donde dice, me gusta este lugar porque la paz me abraza? Yo personalmente hay un lugar en el cual me encanta estar, porque la paz se siente, se percibe. ¿Sí? Es por eso que me encantan los campamentos en San Antonio de las Minas, porque es un lugar muy pacífico. ¿Sí? Me imagino yo que en este lugar reinaban la paz. Era el tratado de paz que Jesús estaba firmando en ese lugar, hermanos, por usted y por mí. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Era este lugar, hermanos, de Getsemaní, era un lugar especial para Jesús. Ahí Jesús había pasado muchas horas orando al Padre. Era su deleite, dice la Biblia, que los discípulos sabían de este lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Si en algún momento Jesús se perdía de los discípulos sabían dónde encontrar a Jesús. Seguramente está en el huerto de Getsemaní orando al Padre. Era un lugar favorito para Jesús porque muchas horas había pasado ahí orando a su Padre. ¿Cuál es el lugar favorito suyo para hablar con su Padre? ¿Cuál es el lugar en el cual usted se deleita hablando con su Padre? ¿Cuál es su lugar especial para orar? Probablemente Jesús oró en este mismo lugar antes de escoger a sus discípulos. Mire lo que dice Lucas capítulo 6 y el versículo 12. Digo probablemente porque no nos dice exactamente el nombre, pero dice ahí Lucas capítulo 6 y el versículo 12. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue ¿a dónde? Al monte. ¿Cuál monte? No nos dice cuál monte, probablemente sea el monte de los olivos. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche, ¿qué dice, hermanos? Orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Probablemente Jesús oró en este mismo lugar antes de escoger a sus discípulos. Y como un dato curioso, hermanos, fue en un huerto donde se cometió el primer pecado. Mire lo que dice ahí en Génesis capítulo 3. Fue en un huerto, fue en el paraíso, en el huerto de Dios, donde se cometió el primer pecado. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantal. Fue en un huerto, fue en un jardín donde se cometió el primer pecado, la desobediencia del hombre, la desobediencia de tomar aquel fruto que Jesús, que Dios, les había dicho que no comieran de aquel fruto. Fue en un huerto donde se cometió el primer pecado, y fue en un huerto también donde inició
la consumación de los pecados. Era este lugar de Getsemaní el lugar perfecto para arrestar a alguien. Era el lugar perfecto para acorralar a alguien. No porque no hubiera salida o no porque no hubiera lugar a donde huir, sino porque este era un lugar conocido. Si a alguien lo anda buscando la policía, pues no va a ir a meterse a su casa, amén. Donde sabe la policía que lo va a encontrar. Pero Jesús, aunque siendo Dios, Él sabía que era un lugar conocido, que probablemente ahí vendrían a arrestarlo con Judas el traidor. Jesús no prefirió otro lugar, sino prefirió un lugar conocido por ser un lugar especial. En Mateo capítulo 28 y el versículo 16 encontramos, hermanos, que en este lugar fue donde ocurrió la ascensión. Mire lo que dice el 28 y 16, capítulo 28, 16 de Mateo. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue en este mismo lugar donde ocurrió la ascensión de Jesús. Pero vamos un poquito más allá del lugar, del misterio del lugar, que dijimos que es prensa de aceite, que era un huerto donde había muchos olivos, donde había prensas para extraer el aceite de la oliva. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 22 y el versículo 40. Lucas 22, 40. No solamente el lugar, sino también lo que ocurrió aquí. Lucas capítulo 22 y el versículo 40. Y mire lo que dice ahí: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Este lugar del huerto de Getsemaní, hermanos, dijimos que Getsemaní significa prensa de aceite. La palabra de Dios nos dice que Jesús estaba ahí orando y diciendo: Padre, por favor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad, Señor. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y el versículo 44, mire lo que dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué bendición, amén, hermanos. Sí, este lugar llamado prensa de aceite, Getsemaní, en este mismo lugar Jesús estaba siendo prensado por Dios. ¿Lo ha pensado? ¿Por qué Getsemaní? ¿Que no había otros lugares? ¿Por qué prensa de aceite? Dice la palabra de Dios que estaba en agonía y que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dios
mismo estaba prensando a Jesús. Firmando el pacto de paz. Firmando el pacto de paz. Iniciando la consumación de nuestros pecados, hermanos. Iniciando la consumación de la salvación. Creyendo y sabiendo Jesús que lo que cada uno de nosotros podríamos obtener gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero aún más allá de la prensa de aceite, más allá de que Dios mismo prensó a Jesús de tal manera que su sudor era como grandes gotas de sangre, la Biblia habla de que era una agonía que Jesús estaba teniendo. ¿Cuántos de ustedes han estado en agonía en alguna vez? Yo creo que nadie, amén. Pero tal vez hemos visto a alguien que está en agonía antes de morir. ¿Cómo iba Jesús a enfrentar la agonía? ¿Cómo Jesús iba a enfrentar la agonía? Mire lo que dice ahí en el versículo 44. Y estando en agonía, ¿qué dice, hermanos? Oraba. Oraba. ¿Cómo Jesús iba a enfrentar la agonía? ¿Cómo Jesús iba a enfrentar aquella aflicción? Y estando, dice, en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren lo que dice, por favor, en Santiago capítulo 5 y el versículo 13. Santiago 5:13, por favor. Santiago capítulo 5 y el versículo 13. ¿Qué enseñanza tenemos aquí? Qué tremenda enseñanza. Mire lo que dice ahí. Santiago capítulo 5 y el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice, hermanos? Haga oración. ¿Cuál es entonces la solución para nuestra aflicción? Orar. Amén. Orar. Pero qué poquito creemos en la palabra de Dios. Porque orar significa entregar nuestra situación, nuestra aflicción, nuestra necesidad en las manos de Dios y esperar pacientemente que Dios haga. Pero la costumbre de nosotros es tener el control de las cosas. Queremos nosotros tener el control, queremos nosotros controlar, queremos nosotros saber qué va a pasar más adelante. Queremos tener el control y no oramos. Si Jesús siendo Jesús, si Jesús siendo el Hijo del Hombre, si siendo el Mesías prometido en los profetas, oró al Padre teniendo una aflicción, teniendo una agonía. Dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. No es malo orar, hermanos. No es malo orar. Muchos cristianos toman la oración como algo místico, como algo, es súper sagrado. Yo no soy digno de entrar a la oración. Y prueba de ello es que los servicios de oración son los menos concurridos. Las peticiones de oración son superficiales, son nada más para que no me estén preguntando, para que el pastor no piense que no oro. ¿Qué importa lo que piense el pastor cuando usted realmente no ora? Amén. ¿Cómo vamos a enfrentar entonces la aflicción? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Dice Santiago, cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué dice, hermanos? Oren por él.
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Déjenme darles un secreto en esta mañana. Bueno, tarde ya. La solución para la aflicción es la oración. Amén. La solución para la aflicción es la oración. Jesús mismo oró. Pero note que Dios lo dejó pasar por la prueba. ¿Sí? Dios lo dejó pasar por la prueba. Muchas veces aunque oremos, Dios nos va a dejar pasar por la prueba. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Alguien está aquí? Me están viendo bien raro, como si estuviera diciendo yo blasfemias. A veces, aunque oremos, Dios nos va a dejar pasar por la prueba. Aunque oremos, Dios nos va a dejar pasar por la aflicción. Y muchas veces nos desanimamos y decimos, pues si yo estoy orando, yo trato de estar bien con Dios, ¿por qué entonces estoy pasando por esta situación? Porque la Biblia no dice que le va a librar de la aflicción. Pero sí la Biblia dice que le va a fortalecer. Jesús estaba pidiendo al Padre y decía, Abba, Padre. Esto quiere decir, papi, con ternura. Jesús estaba orando a Dios y le dice, Padre mío, papi, papito, por favor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino sea lo que tú quieres. Jesús estaba orando tan tiernamente ahí. Pero Dios lo dejó pasar por la aflicción. Pero, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera orado? ¿O qué pasa cuando nosotros enfrentamos aflicción, pero no oramos? Dios dice, ¿quieres enfrentar la situación tú solo? Está bien, adelante. Luego te lastimas, luego caes en el hoyo, luego estás ahí hundido, tocando fondo, y cuando estás ahí hasta abajo, entonces sí clamas a mí para que yo te saque. Pero si estás en la aflicción y clamas a mí, yo te puedo fortalecer, yo te puedo ayudar, yo puedo estar contigo en la situación, en la circunstancia, y enseñarte lo que te quiero enseñar. ¿Cómo iba Jesús a enfrentar la situación? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Aún más allá del lugar y de la aflicción, esta palabra agonía quiere decir una lucha, un combate. Quiere decir cansancio, quiere decir dolor, perturbación, quiere decir pena en el alma, quiere decir perturbación mental, quiere decir angustia, ansiedad, quiere decir alteración del orden, quiere decir competir por un premio. Mire lo que dice en Salmos 22:10. Este Salmo 22 es de los conocidos como un salmo mesiánico. David estaba hablando profecías que probablemente él no sabía, pero que él en su corazón estaba orando a Dios. Salmo 22, desde el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mire lo que dice el versículo 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque ¿qué dice, hermanos? Porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. No hay quien ayude. Mis discípulos, Dios, están durmiendo allá. Estoy solo en esto.
Solamente tú, Dios mío, estás conmigo. Versículo 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Jesús estaba enfrentando una lucha. Jesús estaba en un combate. Jesús estaba cansado, sentía dolor, sentía perturbación, tenía pena en el alma, tenía perturbación mental, tenía angustia, ansiedad. Estaba su orden y de sus órganos estaban alterados. Pero Jesús sabía que estaba compitiendo por un premio. Jesús sabía que estaba compitiendo por un premio. Por eso dice allá en Timoteo, me parece, por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Jesús estaba teniendo angustia. Jesús estaba enfrentando agonía. Pero él sabía que competía por un premio. En la agonía de Jesús, él clamaba a su Padre. Posteriormente fue arrestado y llevado a la cruz. Fue arrestado, torturado, traicionado. Se quedó solo, sus discípulos se fueron. La gente que lo seguía se fueron. Los que una vez Jesús mismo había dado de comer, ahora ellos mismos estaban gritando a Pilato: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Fue arrestado. Se quedó solo. Y después fue llevado a la cruz, donde fue colgado de un madero. Más allá del lugar, más allá de la agonía, podemos aprender algunas cosas. La primera de ellas es que en medio de la agonía podemos orar. En medio de la aflicción podemos orar. Y un ángel del Señor nos va a fortalecer. ¿Pero qué más podemos aprender? En Romanos capítulo 3 y el versículo 23, la palabra de Dios dice lo siguiente. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aprendemos que Dios es justo, que Dios demanda una paga por el pecado. Dice: por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. En Romanos capítulo 3 y el versículo 10 nos indica, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es justo y Él demanda una paga por el pecado, pero el amor de Dios fue hacia los hombres. En Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo. Miren lo que dice ahí Juan 3:16. Yo sé que muchos de ustedes lo saben de memoria. Acompáñame ahí, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es justo y demanda una paga por el pecado, pero el amor de Dios fue hacia los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 5:8 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Leímos en Romanos porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí mismo en Romanos nos está diciendo que Dios nos amó tanto que aunque éramos nosotros enemigos de Dios, en que éramos nosotros aborrecedores de Dios, ignorábamos a Dios, aún así Cristo murió por nosotros. Mire lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios es justo y demanda una paga por el pecado, pero el amor de Dios fue hacia los hombres. En Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 15, mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino del pecador? Mire lo que dice ahí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde, hermanos? Al lago de fuego. Este es el terrible y temible lugar de destino del pecador. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Dios es justo, demanda una paga por el pecado. Esa paga por el pecado es la muerte eterna, estar separados de Dios eternamente. Pero el amor de Dios fue hacia los hombres. Y sabe, querido oyente, en esta mañana Dios quiere y puede limpiarle. El sacrificio de Jesús no fue en vano. En Romanos 5:12, mire lo que dice ahí, Romanos 5:12. Romanos 5:12, mire, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como el pecado entró en el mundo por un hombre. Pero ahora mire el versículo 21. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante ¿quién? Jesucristo, Señor nuestro. Dios quiere y puede limpiarle. El versículo 20, mire lo que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó. ¿Qué dice, hermanos? La gracia. La gracia es un don, es un favor, es un regalo inmerecido. Dice: para que así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante
Jesucristo, Señor nuestro. Dios quiere y puede limpiarle. Miren lo que dice ahora el versículo capítulo 6 y el versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué este lugar, Getsemaní? ¿Por qué un lugar agrícola? ¿Por qué un lugar de olivos? Es un lugar especial porque en ese lugar firmó Jesús nuestra paz. ¿Qué aprendemos, hermanos, en esta tarde? ¿Cómo enfrentamos la aflicción? ¿Cómo enfrentamos la aflicción? ¿Cómo vamos a enfrentar la aflicción? Yendo al banco a pedir prestado. O pidiendo un crédito en el banco. ¿Cómo vamos a enfrentar la aflicción? Comiendo chocolate. Hablándole a su mejor amigo o a su mejor amiga. No, hable con Dios, amén. Hable con Dios. Si está usted pasando aflicción, ¿por qué no habla con Dios? Si usted no tiene a Cristo en su corazón, ¿por qué no le invita en esta tarde a morar en su corazón? Dios es justo y demanda una paga por el pecado, pero su amor fue para con los hombres. Pero ¿sabe? Dios es un caballero, amén. ¿Sí ha pensado eso? Dios es un caballero, amén. Sí, no están muy convencidos. Dios es un caballero, hermanos. No es una idea, no es una ideología. No, Dios es un caballero. Lo sabemos porque Dios no obliga a nadie. Lo sabemos porque Dios nos dio el libre albedrío, que es la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Dios está ahí. Dios está ahí. Pero es la decisión suya y mía cómo enfrentamos la aflicción. Es la decisión suya y mía si aceptamos o rechazamos el regalo de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo enfrentamos la aflicción? ¿Cómo nos libramos del temible destino del pecado? La decisión es suya. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la hermosura de este lugar, Getsemaní. Gracias por lo que podemos aprender. Bendice la invitación. Si el Señor le habló, ¿por qué no se arrodilla en el altar o ahí mismo en su lugar? ¿Cómo enfrentamos la aflicción? ¿Cómo enfrentamos la angustia, la ansiedad? ¿Cómo enfrentamos las necesidades? Orando. Tal vez usted dice, yo no estoy 100% seguro que cuando muera yo iré a la gloria con Dios. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien que diga, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera yo voy a ir a morar con Dios? Déjeme ver su mano. Queremos mostrarle cómo usted puede ser salvo, cómo usted puede librarse, cómo Dios le puede a usted librar del temible destino del pecador. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien que dirá, yo quiero aceptar a Jesús en esta tarde? ¿Habrá alguien así? ¿Cuántos dirán, yo estoy pasando por una aflicción, por favor, ore por mí? Yo estoy pasando por una agonía, por favor, ore por mí. Tal vez mi hijo, mi hija, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Tal vez mi hijo, mi hija están lejos de Dios. Tal vez mi matrimonio se está yendo a la basura. Tal vez mi vida está quebrada. Tal vez mi situación económica está quebrada. Ya me cansé de trabajar y no generar.
¿Habrá alguien así? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Padre, tú has visto las manos que se han levantado. Usted nos dijo en su palabra que cuando tuviéramos una aflicción acudiéramos a usted, mi Dios. Oramos como iglesia por las aflicciones de cada uno. Oramos como iglesia por las necesidades de cada uno. Te ruego, Señor, por quien necesita salvación. Dale la oportunidad de arrepentirse. Dale, Señor, la convicción en su corazón que te necesita. Te ruego por mis hermanos que están pasando por alguna aflicción. Sea usted con ellos. Obre, Señor, en nuestras vidas. Enséñanos, mi Dios, lo que usted quiere enseñarnos y ayúdanos a comprenderlo. Ayúdanos a estar bien. Ayúdanos a mejorar, a ser mejores cristianos, mejores siervos tuyos. Tú nos dijiste que cuando tuviéramos aflicción hiciéramos oración. Que si hay alguien enfermo entre nosotros, que llamáramos a los ancianos de la iglesia y que oraran, ungiéndole con aceite. Te ruego por las aflicciones de cada uno. Te ruego por las enfermedades de cada uno. Te ruego por las necesidades de cada uno. Mi Dios, ayúdanos. Ayúdanos, mi Dios, fortalécenos. Envía a tu ángel, Señor, para que nos fortalezca. Ayúdanos a salir librados de la aflicción y poder darte gracias y poder decir, Señor, gracias por lo que me enseñaste. Fortalécenos, mi Dios. Bendice a mis hermanos que se han postrado. Escucha sus corazones, sus peticiones. Ayúdanos. Nos ponemos en tus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.